Shrek la rescató, pero antes de eso, ¿cómo sobrevivió sola tanto tiempo encerrada en un castillo? Este cortometraje de terror te da la respuesta. Todos conocemos a Fiona, ¿no? La fuerte princesa que fue maldecida por una bruja para que todos los días, justo antes de que se ocultara el sol, se transformara en un monstruoso ogro y solo el beso del verdadero amor podría romper este encanto. Así que sus padres, siendo reyes, por miedo y vergüenza, la encerraron en la última torre del último castillo, que además era custodiado por un dragón. Así que aquel caballero que la rescatara de ahí demostraría que era digno de su amor y de la misma princesa. Lo que pasó después ya lo sabemos, pero ¿qué pasó antes de eso? Comenzamos viendo el interior del castillo y en él vemos a un caballero recorriendo los pasillos oscuros mientras que a cada paso que da se escucha el metal de su pesada armadura. En eso, caminando, escucha muchas moscas y cuando dirige su mirada para abajo, madre, se topa con una masa de carne roja sin mucha forma. Se le queda viendo aquel amasijo lleno de moscas, pero cuando está viendo este asunto, escucha tras él un ruido y asustado voltea, pero no ve nada. Entonces continúa su recorrido por el castillo y llega a una habitación grande que tiene algunas velas rojas y en el fondo una pequeña cama. Luego este compa se acerca a un mueble todo empolvado y ve un plato de metal que tiene un bulto de carne cruda y algunas cosas más. Y mientras está viendo esto, lo interrumpe una linda voz de mujer preguntando si aún es de día. Este compa voltea asustado y ve a una bella mujer con un vestido verde y una tiara sobre la cabeza y le pregunta que si ella es la princesa Fiona. Un poco tonta la pregunta porque no creo que haya muchas más mujeres por ahí, pero bueno. Fiona insiste y le pregunta que si el sol ya se metió. Al darse cuenta que sí es la princesa, con voz apresurada baja la cabeza y se presenta. Le dice que es el príncipe Calum y que está ahí para rescatarla. La Fiona, que acababa de preguntar ya 2 veces que si el sol se había metido, se queda con cara de... pero deja de insistir y se acerca con cuidado para quitarle el casco y darle las gracias. El príncipe Calum insiste en que deben irse, pero la Fiona, como ya había estado mucho tiempo solita y aparte quiere romper la maldición, se le acerca y le sujeta la cara mientras le mira los ojos y luego la boca, y poco a poco va acercándose para darle un beso que rompería la maldición. Pero el príncipe le interrumpe y le dice: "No, milady, disculpe, de verdad tenemos que irnos". La princesa Fiona apenas va a intentar besarlo de nuevo, pero en eso siente algo. Comienza a escuchar ruidos fuertes por todas partes y llorando se tira al suelo de dolor mientras grita que no, que ya es muy tarde de nuevo. Entonces, aterrada, se lleva las manos a la cara, pero vemos cómo sus dedos empiezan a retorcer mientras ella llora y se retuerce en el suelo. El príncipe, sacadísimo de onda, se asusta y solo le grita que sí está bien, pero la Fiona sigue llorando y retorciéndose mientras escucha cómo todos sus huesos crujen y se rompen y su espalda se convierte en puros bultos y jorobas. El príncipe, ahora sí ya aterrado, toma su espada y justo cuando Fiona escucha esto deja de llorar y grita bastante fuerte mientras lo voltea a ver, y ahí es cuando vemos su cara por primera vez. Ahora sí se convirtió en un ogro, en un sucio y feo ogro, y aterrador sobre todo. El príncipe, cuando la ve, suelta su espada del miedo y sale corriendo mientras Fiona detrás de él grita con una voz completamente aterradora. Le va gritando que no lo ve, que qué demonios está pasando, que vuelva porque lo necesita, que quiere besarlo, que necesita besarlo. El príncipe, ahora sí todo paniqueado, corre por el pasillo, pero todo pendejo se tropieza con aquel bulto de carne que vio en principio. Y ahora ya en el suelo sí alcanza a ver lo que es. Es otro compa que de seguro también había ido a rescatar a la princesa y que seguro se topó con lo mismo que él está viendo en ese momento. Del fondo del pasillo, aquel ogro continúa gritando que regrese, que la ayude y la salve, pero con una voz que la neta sí da miedo, y luego vemos cómo sale corriendo de entre la oscuridad directo al príncipe que está tirado en el suelo, y este compa ya sin más que hacer solo cierra los ojos. Pero en eso, solo escucha silencio. En ese momento piensa que ya la libró y que esa cosa ya se fue, pero luego la escucha comer. Se escucha como ese feo ogro está masticando carne cruda y cuando abre los ojos la ve devorando los restos con los que se tropezó. Y es totalmente desagradable ver y escuchar cómo los mastica y se los traga como desesperada. En eso el príncipe, que está viendo esta repugnante escena, intenta aprovechar que este monstruo está entretenido comiendo, pero cuando se mueve para levantarse hace un pequeño ruido con su armadura de metal, pero con ese pequeño ruido es suficiente para que Fiona se vuelva a acordar de él y en eso voltea a verlo y madres, le salta encima y se lo cena. Y fin, hasta ahí llegó este compa y el corto también. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni 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 no ni. Suscríbete.